Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Tendencia Logística. El día de hoy nosotros vamos a tratar un tema que tiene que ver mucho en la forma que nosotros nos recuperamos de los problemas, de la adaptación que nosotros podemos hacer con relación a cualquiera de las circunstancias que se nos presenten que traen desagravio. Y eso nosotros le llamamos resiliencia. Ahora nosotros vamos a hablar de resiliencia en la cadena de suministro. En logística es muy importante y de mucho interés para nosotros entender, aparte de no solamente cómo funciona la logística, sino en esos momentos que nos llegan, que se trastornan, que son difíciles, que tenemos que buscar respuestas rápidas y debemos recuperarlo. Ahí le vamos a aplicar lo que nosotros le llamamos resiliencia. En tendencia logística, el día de hoy preocupado por el interés de que podamos conocer lo que es la resiliencia en la cadena de suministro, le traemos este tema. Así que bienvenidos todos, ingeniero. Sí, buenas noches. Gracias una vez más a Dios por permitirnos este espacio más, compartir con ustedes conocimientos que nos van a traer frutos. Y dada el caso, el tema resiliencia en la cadena de suministro, son eventos y elementos que vemos prácticamente en cada una de la gestión que día a día estamos viviendo. Tendencia Logística los invita a que se quede hasta el final para que pueda aprovechar al máximo de este programa que ha sido diseñado, investigado para ustedes. Nuestro socio estratégico, Juan Carlos, no está aquí, el ingeniero, hoy para que nos acompañen. Ha presentado sus excusas porque hoy la familia está primero y cuando hay cosas que hay que resolver en la familia, pues entonces debemos de estar presto para dedicarle ese tiempo primero. Sí, así es. La semana pasada le tocó a usted, colega, y esta Sí, semana sí. al otro colega. Nos cogemos un día de vacaciones. Sí, realmente yo estoy aquí siempre dando las caras, ¿no verdad? Por tendencia logística. Siempre me entenderán aquí. De igual manera, yo los invito que cuando yo no esté, el señor Gómez, usted y el ingeniero puedan desarrollar el programa. Sí, Porque este es un trabajo nosotros en equipo. ahí somos resilientes. Sí. Nosotros tratamos de ver cómo hacemos las cosas bien en el momento que cada uno de nosotros eso falta. A eso le llaman resiliencia. Sí, claro que sí. Y en unos momentos he trabajado el tema de resiliencia en comunidades vulnerables, el cambio climático, calentamiento global y esa cosa. Pero, ingeniero, ¿cómo podemos definir nosotros lo que es la resiliencia en la cadena de suministro? En la cadena de suministro no es, estamos hablando, no es algo fuera de lo normal en comparación con otros temas que lo ha trabajado en comunidades muy vulnerables. En este caso, lo que se busca es que cuando usted maneja una cadena de suministro, usted tenga la capacidad, ¿no verdad?, para poder anticiparse a una ruptura que haya en lo que es en el abastecimiento, poder adaptarse y recuperarse de cualquier tipo de interrupción. Eso básicamente es manteniendo o recuperando el funcionamiento que la empresa tiene. Porque cuando hablamos de que cuando tú tienes una situación, aunque tú no lo controles, el cliente no entiende eso. Sí, en la cadena de suministro, cuando hablamos de cadena de suministro para diferentes locaciones, nosotros podemos interpretar que la resiliencia y la podemos interpretar muy bien a partir de la pandemia. Sí, fíjate que en la pandemia, en la cadena de suministro, se vio muy afectada porque los contenedores no retornaban al fabricante. Y si no llegaban al fabricante, tú no podías tener para atrás materias primas o productos que se dio precisamente en las pandemias. Ahí se dio situaciones de que tú querías tener tu materia prima, pero no había contenedores para retornártelo. De hecho, el contenedor llegó a costar hasta $20,000, Joaquín.
Y no solamente que un contenedor pudo evaluarse a nivel de costo y de contenedor per se, sino es que en ese momento se afectaron, se afectó el transporte per se, no solamente cómo transportábamos mercancías, sino los tiempos se afectaron muchísimo. No llegaban las cosas porque hubieron muchos factores ahí que intervinieron o afectaron, mejor dicho, la cadena de suministro, desde el empleado hasta los equipos y la transportación a nivel general. Eso Hoy, yo creo que vamos a sí, pasar otros años más y analizando para mejorar. Y qué bien que, pienso yo, qué bien que hemos traído el tema de resiliencia, porque eso nos permite a nosotros trabajar o identificar junto con ustedes algunos factores que pueden incidir o pueden eh, tomarse en cuenta para nosotros hacer mejora en la calidad de lo que es la cadena de suministro, tomando en cuenta la resiliencia y cómo nosotros aplicar esa parte. cabe destacar que República Dominicana fue uno de los primeros países en poder realmente recuperarse después de la pandemia. A 5 años de la pandemia, hoy todavía estamos hablando de este tema. ¿Por qué? Porque no es algo ajeno, porque fue el tema de la pandemia, pero hoy en día los fenómenos naturales están más complicados que antes. Más lluvia, más tormenta, más terremoto, alerta de tsunami. Estuve escuchando en los Estados Unidos por un terremoto en Rusia y tuve la distancia que hay, pero es la misma tierra. También tenemos lo que es el tema geopolítico. Los países están en guerra. Está el caso de que hace par de años, Joaquín, tienen 3 años ya en guerra, del 2022, que es Rusia y Ucrania. Pero mira que entró en guerra también, que todavía no se ha terminado, y hay otros países que también están en guerra, que es el caso de Israel y la gente de Irán, Oye, esos han países. pasado pues, también la guerra entre Rusia y Hay 2 países eh, más eh, que también entraron en guerra, tienen un conflicto bélico. ¿Y qué pasa? Que esos países son productores de petróleo. productores. Todo eso afecta a la cadena de Sí. suministro a nivel mundial. Independientemente, nosotros, dígase el mundo, se ha preparado para cualquier tipo de situaciones que se presente. O sea, hoy ya no nos van a agarrar asando batata sin reserva de combustible ni nada de eso. O sea, ya hay reserva, ya la gente se ha estado preparando, los países se han estado preparando para el peor escenario. En una Y, cadena de suministro debe ser similar. y qué bueno que hace referencia sobre esos puntos, porque cabe la pena preguntarse cuáles son los componentes clave de la resiliencia, porque fíjese que ha nombrado varios acontecimientos Acontecimientos. que afectan directamente a la cadena de suministro, no solamente local, sino a nivel mundial. Entonces, los componentes clave de la resiliencia para aplicarlo en los momentos que llegan con ese tipo de eventos, ya sea endógenos o naturales, O provocado por el eh, hombre. sí, endógenos, porque en ese sentido, pues entonces ya vamos a tomar en cuenta todos esos factores que inciden en la resiliencia. Hay, ¿Cuáles serían hay tres esos? componentes clave en la resiliencia en la cadena de suministro, que es anticipación, adaptación y recuperación. Cuando hablamos de anticipación es que debemos de identificar y evaluar los diferentes tipos de riesgos. Pueden ser geopolíticos, climatológicos y tecnológicos. ¿Por qué tecnológicos? Porque sabes que hay mucho ciberataque. Mientras la tecnología está avanzando en un sentido positivo, hay una rama en la tecnología que está buscando cómo estafar de la mejor manera. Hoy vemos que tú no sabes qué es verdad y qué no es verdad porque te clonan la voz. Ponen a hablar fotos, Joaquín, exactamente con tu propia voz. Y eso en la parte tecnológica nosotros tenemos también que anticiparnos.
¿Y cómo se anticipa? Bueno, contando con un software de seguridad que te permita manejar todo el tema de las datas, porque tú puedes tener un ciberataque y te pueden realmente quebrar tus finanzas, simplemente porque entraron a tu servidor, donde tú manejas todos los clientes, donde tú manejas todos los proveedores, todas las cuentas por cobrar, todas las cuentas por pagar. Y si tú pierdes de vista esa parte, y eso tú lo vas anticipándote, teniendo herramientas como un mapeo de proveedores, análisis de vulnerabilidad, análisis de riesgos, y por qué no, tener personas capacitadas para poder esas herramientas, poderlas trabajar de una forma como se debe. Tenemos lo que es la parte de adaptación. Una vez ya tú tienes una situación, sí, porque una adaptación ya cuando ya tú tienes un tema, tú debes de ajustar esos procesos. ¿Cuáles son los procesos que intervienen en la cadena de suministro? Están las rutas logísticas alternativas. Mira el caso, hacen dos programas que nosotros hablamos sobre el no gire a la izquierda. Y lo traigo a colación porque tú tienes que adaptarte a esos cambios que no son provocados ni por tu cliente ni por tu proveedor, pero tampoco por tu proceso interno, que es provocado por un tercer agente como es el gobierno. Tú tienes que Pero adaptarte. fíjate que eso que cabe habla ahora mismo menciona, eso también tiene un efecto en la cadena de suministro local, por ejemplo. El transportista que hace o realiza un movimiento de carga tiene que conocer esa parte porque de repente hasta en ese sentido calcula el tiempo, cómo lo va a hacer, etcétera. Y cuando llega que es un lugar de tránsito, tiene que conocer previamente eso. Y es una forma también de que la ciudad, el gobierno, está tomando medidas para ser más resiliente al tema de algo que nosotros hemos hablado muchas veces, que son los embotellamientos, el Sí, sí. transporte, el trauma, etcétera, y están buscando soluciones y queriendo ser más resilientes en la parte de cómo nosotros acogemos esas medidas para agilizar y flexibilizar lo que es el tiempo que uno se toma de un lugar a otro para manejarnos mejor y evitar en consecuencia eso, pero hay que planificarlo. Sí. Dentro de ese componente que es la adaptación, se requiere la identificación de la persona. La persona tiene que entender el momento que está viviendo la empresa, que está viviendo el país, que está viviendo el mundo en materia de geopolítica, en cuanto a lo que son el tema de congestionamiento, los cambios normativos, las leyes de tránsito. Tiene que estar bien documentado lo que es el planificador de rutas para estos fines, pero tiene que haber una comunicación muy abierta y muy clara con el transportista, que es el que hace los movimientos físicos en las unidades de transporte. Y tenemos el otro componente, que es la parte de recuperación. La parte de recuperación es cuando ya tú defines cuáles son los planes de contingencia y protocolos de respuesta rápida. Entran los simulacros periódicos. En cuanto a lo que es la contingencia, es tú decir, ¿qué hago si pasa tal o cual cosa? Ah, sigue el siguiente protocolo. Ahí dentro de los protocolos está el protocolo de comunicación. Cuando pasa un evento que me va a afectar lo que es mi cadena de suministro, lo primero que tiene que haber es una comunicación. Esa comunicación tiene que ser de arriba para abajo y de abajo para arriba. Si identificó la situación de abajo para arriba, debe comunicarse al nivel que tiene que comunicarse, pero hay que comunicarlo. Si se da en la parte de arriba, también la parte de arriba tiene que ser muy, muy transparente, muy coherente y comunicárselo a quién, a su cliente. Pero si el caso todavía es más precario, que no va a tener espacio ni para recibir la mercancía ni nada de eso, por cualquier situación que tú tengas, pues debes de comunicárselo también a tus proveedores. Pues de repente el proveedor, si tú no le comunicas que es tu mejor aliado, si tú no le comunicas sobre tal situación que está viviendo la empresa, que está viviendo el país, pues de repente él no va a parar de mandarte. Él está vendiendo. Sin embargo, tú no estás vendiendo porque tú tienes una situación interna. En esa parte de recuperación hablamos de lo que es la contingencia.
ese término asociado a la resiliencia, ¿cómo nosotros podemos a muchas personas hacerle como una comparación de términos para identificar la diferencia entre cada uno de ellos? Sí, cuando hablamos de contingencia, a diferencia de emergencia, una contingencia es que es un plan, un mismo plan, pero ya cuando tú conoces que hay eventos que ocurren, que han ocurrido y que pueden volver a ocurrir, tú lo que haces es que te va a anticipar con el análisis tanto local como regional, vamos a llamarla regional, e internacional, en cuanto a lo que es la cadena de suministro. Tú te anticipas. Cuando hablamos de anticipación, lo vemos reflejado en el tema del inventario. Si tú tienes, por ejemplo, un inventario justo a 30 días, con un stock de reserva de 15 días, de repente cuando tú tienes un atraso de 15 días, aparte del lead time, tú quedaste sin producto. Cuando tú te anticipas, que hace un plan de contingencia puede ser, si no puedo traer la mercancía de Sudamérica, tengo que buscar otro proveedor, aunque esté en Norteamérica o que esté en Asia. Esa anticipación, eso es planificación. Yo no puedo planificar a mi 45 días exacto. Yo tengo que planificar mi rotación a 3 meses e incluso hasta 6 meses. Porque yo no sé lo que pueda estar pasando. Ahora, si yo sé que yo tengo un problema geopolítico, donde está la mayor producción de energía, combustible es energía, Joaquín, donde se tiene la mayor producción de combustible o petróleo, pues yo tengo que tener una previsión. Yo tengo que tener un plan de contingencia, que es lo que muchos le llamaban plan B. Y no existe plan B. Tú lo que tienes que tener un plan de contingencia que te permita afrontar cualquier situación adversa que tú no controlas. A veces tú tienes para planes de contingencia hasta ver cómo tú con tus, vamos a decir, con tu competencia, Sí. saber hasta cómo negociar en un momento determinado. De hecho, cuando hay una situación regional, nacional, local o de país, las competencias que tú ves que se están matando fueron parte de una industria. Hacen asociación, hacen gremios, hacen colegiatura. O sea, como comparten un mismo mercado, lo que le afecta a uno, le afecta al Le otro. afecta al otro. En situaciones de emergencia, todos tienen que ser resilientes entre sí, entre el equipo, para proteger el sector. Para proteger el sector. Y eso se ve en cualquier área de que tú ves que son competencias, que más Guinor y esto y lo otro. No, son competencias, están matando. Pero a la hora que un evento adverso al sector, al país, afecta a lo que es esa continuidad del negocio. Porque esto es lo que está buscando es una continuidad del negocio. Correcto. Yo no puedo pretender de que si me pasa una situación, no, a otro le pasó también y yo lo voy a coger suave. No es cogerlo suave. El cogerlo suave significa que usted está siendo irresponsable para con el país, para con sus socios, los accionistas, los clientes. O sea, fíjate que cuando se da una situación de emergencia, una situación de catástrofe, dígase que a un desastre, no aquí, puede ser en cualquier otra parte, pero que me afecta a mí, yo tengo que ser consecuente. Entonces podríamos decir que, como decíamos anteriormente, con lo que es la contingencia, la resiliencia, vamos a decirlo, Sí. que es la capacidad de adaptarse, recuperarse. En términos de contingencia, buscar esa forma práctica que nos permita a nosotros seguir con eh, vamos a decir, con las operaciones, atendiendo que hemos hecho planes estratégicamente definidos para poder dar continuidad al negocio Sí, yo te y voy a a la poner, cadena de yo te suministro. voy a poner un caso. ¿Qué pasa si, y eso es lo que debes responder, lo que es un plan de contingencia? ¿Qué pasa si en el canal de Suez
por donde vienen la gran parte de contenedores con el petróleo que nosotros utilizamos. ¿Qué pasa si que con el conflicto bélico es cerrado por 1, 2, 3, 4 semanas? ¿Qué va a pasar con mi suministro a la quinta semana? Si ya yo sé que se notificó en la noticia o simplemente el proveedor te comunica que hay un tema ya. Un plan de contingencia es, si yo tengo este tema aquí, ¿qué otro proveedor me puede mandar, vender el producto, la materia prima que yo necesito, que esté cerca del país de donde yo estoy operando, de República Dominicana? Puedo traerlo de otro país. Va a costar un poquito más, pero va a mantener lo que es la continuidad del negocio, que es uno de los beneficios de la cadena de suministro resiliente, que es continuidad del negocio, es operar incluso antes, durante y después de la crisis. Si yo no logro garantizar con esos planes de contingencia, esos programas de análisis de riesgo, que mi negocio continúe, pues me voy con el desastre. No, yo tengo que mantenerme ahí. Aquí acertadamente hay un oyente nuestro que me hace una pregunta Ok, adelante. y me pregunta, en este caso, ¿qué prácticas de anticipación se pueden implementar para reducir el impacto de eventos inesperados? Bueno, tú tienes que tener un sistema de monitoreo de la cadena de suministro. Eso te va a obligar a ti a poder, esa data que se va generando en la medida que tus clientes están siendo atendidos, sea con situaciones o no situaciones, esa data te va a permitir monitorear lo que ocurre en tu cadena de suministro. Desde que tú colocas la orden hasta que lo recibe en planta, lo procesa y lo entrega al cliente final. Otro tema que tú puedes trabajar es el control en tiempo real. Hoy las navieras te dan, desde que tú compras el paquete, tanto las navieras, los e-commerce, te dan lo que es ese tracking, donde tú estás viendo en tiempo real dónde viene tu barco. El avión un poquito más difícil, pero cuando es un correo, ¿no, verdad? Un envío por correo, desde que sale de planta hasta que llega al aeropuerto, solamente tú no lo rastreas cuando está volando, pero tú checas la aplicación y te dice que va en el medio. Eso es un control en tiempo real. Monitoreo inteligente es aquel que tú colocas clave para el tema de la trazabilidad y la resiliencia. Si tú ves que un producto, por una situación que se presente, no solamente tú ver qué tan rápido está saliendo, por qué está saliendo rápido. En los colmados se daba, eso eran situaciones que yo escuchaba en las reuniones de ventas, en una de las empresas que yo trabajé, que hacían reunión de ventas todos los días. Todos los vendedores que salen a la calle a vender, hacían una reunión de 15 minutos para analizar qué pasó en el mercado en el día anterior. ¿Por qué se vendió tanto en ese colmado? Que hubo un velatorio, se murió alguien, hay unos 9 días. Siempre hay una situación. Otro de los temas que yo escuchaba fue que un negocio lo cerraron. Cerraron un negocio y entonces ahora este está vendiendo lo que él vendía más lo que vendía el otro. Siempre va a haber un tema de tú poder controlar lo que es el monitoreo en tiempo real. ¿Qué más? El tiempo apremia, pero estos beneficios no podemos dejarlos sin los beneficios, Joaquín. Sí, no hay problema. Hay algo ahí que nosotros podemos, o surge como pregunta. Fíjate que en el tema de la resiliencia y la prevención que uno debe de tener en caso en una cadena de suministro, pero pasa en cualquier negocio. La matriz de riesgo, ¿qué función puede desempeñar para uno hacer mejora en la resiliencia? Sí. Fíjate que para adaptación es para nosotros adaptarnos a los medios, de qué forma podemos trabajarlo, cómo nosotros en una matriz de riesgo ¿Cómo funciona podemos, la matriz de riesgo? que pueda colaborar con todo eso y ayudar. Sí.
Porque entiendo que una matriz de riesgo, si la tomamos en cuenta y se definen bien, hasta para una bodega, un colmado es importante Sí, sí, tenerla. claro que sí. Mira, cuando se realiza una matriz de riesgo, que es un elemento en el 6.1 de la norma ISO establece que la empresa tiene que establecer una matriz de riesgo para abordar las oportunidades y riesgo al cual está sometida la empresa. Estos riesgos precisamente se refieren al tema de planificación. Cuando tú haces una matriz de riesgo es porque tú tienes ocurrencia de eventos que han ocurrido y ya tú tienes que analizarlo. Por lo tanto, tú tienes una matriz de riesgo que cuando tú lo haces a nivel de empresa, hay procesos, hay departamentos que su riesgo es bajo, la probabilidad de ocurrencia es baja, por lo menos el impacto también es bajo. Es una matriz. Cuando tú tienes que en un proceso tú tienes una ocurrencia que ha ocurrido una vez al mes, dos veces al mes, para el tema de planificación, una es una ocurrencia importante que se considera y se debe colocar. Entonces, ¿a dónde está lo importante de esto? Que tú identificas que hay una probabilidad alta de que ocurra un evento que te afecte la continuidad de la cadena de suministro. Una vez ya identificado, ya tú tienes que tomar las acciones para poder minimizar, reducir, transferir ese riesgo con el objetivo de que tu empresa no se vea impactada directamente. Fíjate que eso nos ayuda bastante a nosotros tener una cultura resiliente y considerando y educándonos con relación a ese tema. Podríamos ver también o detallar de manera, vamos a decir, resumida, los beneficios de la cadena de suministro Resiliente. resiliente. ¿Cómo, cuáles serían esos? Lo primero es que tenemos que enfocarnos en la continuidad del negocio. El negocio tiene que continuar. Independientemente si nos vamos a nivel financiero, que la tasa de interés suba, que fluctúe demasiado, se tiene que buscar la mejor estrategia para usted mantenerse en el mercado. Y para tú mantenerte en el mercado, tú tienes que garantizar estar siempre por el punto de equilibrio para arriba. Para abajo eso es pérdida. Pero debe procurar que existe una continuidad del negocio en todo el proceso. Segundo, reducción de costos. Tú tienes que minimizar lo que es menores pérdidas por paradas inesperadas. O sea, tú tienes aquí que tú tienes una reducción de costos, simplemente tú afinando todas esas posibles pérdidas de tiempo, de materiales, de retrabajo, de mala calidad, que significa que yo produje defectos. Yo tengo que buscar reducir ese costo a la mínima expresión. ¿Y cómo yo reduzco este costo? Siendo más eficiente. Y para tú ser más eficiente, tú tienes que garantizar que el personal que trabaje en ese proceso sea un personal que esté debidamente calificado. No se necesitan expertos de la NASA, ni doctorado, ni científico, ni nada de eso. Que sea experto y un maestro en lo que hace, conocedor de su negocio. En ese sentido, ¿puede compartir un ejemplo concreto de éxito donde la resiliencia marcó la diferencia? Te voy a poner el caso de los restaurantes en tiempo de pandemia, Joaquín. Muchos se mantuvieron haciendo delivery. O sea, están los supermercados también, está el sector farmacéutico, que fueron empresas que se mantuvieron, mientras otras realmente, muchas desaparecieron. Estas se mantuvieron y muchas de ellas crecieron muchísimo. Y eso es de los pocos ejemplos que yo te puedo dar. Otro de los beneficios es satisfacción del cliente. Entrega consistente, si no vamos a preguntarle a Amazon. ¿Qué pasó con Amazon en el 2020? Fue la empresa de mayor crecimiento, que hoy por hoy se mantiene como uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos. Y por último, está que eso te da una ventaja competitiva, te da una reputación de fiabilidad que independientemente pase lo que pase, usted como cliente, como consumidor, puede contar con esta empresa que te va a dar el servicio y el producto que usted está demandando. Recomendaciones, tecnologías habilitadoras. Sí, básicamente
y usted tiene que tener un digital twins. Es lo que le llamamos gemelos digitales. Eso es que tú tienes que tener, cuando tú tienes una interrupción, cómo tú vas a hacer frente a esa interrupción. Por eso que tú tienes que estar haciendo constantemente, simular diferentes tipos de escenarios. Es como tú simular una situación que nunca tú has visto. Te preparaste para lo peor. Ah, eso fue lo que pasó. Ah, no, pues está bien, a mí no me afectó tanto. Que otro desapareció, yo me mantengo aquí. Otro es la IA predictiva, que son modelos de Machine Learning que anticipan cuellos de botella. Normalmente esto en la cadena de suministro está más enfocado en lo que es, oye los procesos, compras, ventas, producción y distribución. Estos procesos tienen que estar debidamente, y marketing, tiene que estar debidamente integrado para garantizar que en la medida que mi software tenga inteligencia artificial, me permita predecir que pudiera ocurrir. Hoy la inteligencia artificial, un software que no tenga inteligencia artificial, un software que no de esas te garantiza. tecnologías mencionadas, ¿cuál es tecnología o cuál considera más efectiva y por qué? Bien. Brevemente, por favor. Bueno, tú tienes que tener lo que es aquí hablamos de colaboración 4.0. ¿Qué significa eso? La gran mayoría de los software hoy en día es Server Service. Eso es una plataforma en la nube que te permite tener visibilidad, no importa dónde tú estés, Joaquín. O sea, tú puedes tener lo que es, si tú te alineas con tu proveedor, tú tienes una comunicación fiable en tiempo real. Hay muchos software que existen en el mercado. Quizás te pueda mencionar algunos que todavía existen. Por ejemplo, SAP Business One, está Odoo, que son ERP, que te permiten, primero, que están en la nube, y otros que te mantienen lo que es la integración de cada uno de los procesos. Y cada uno de esos software, el hecho de tú tener una nube y tener una plataforma tipo Google, dígase Android, no Google, Android, es que te permite tú llevar tu información donde quiera que tú te muevas. Bueno, señores, ya sabemos que la resiliencia lo que nos da es longevidad. Longevidad en los negocios, en las plataformas, en la vida, etcétera. Pero vamos a verlo como vamos a hacer un llamado a la acción. Sí. Y en este caso, ¿qué llamado usted haría para nosotros trabajarnos? Digo trabajarnos porque es algo íntegro, interno, llamado resiliencia para la acción. Sí, para fortalecer tu resiliencia en la cadena de suministro, comienza hoy mismo mapeando tus riesgos, definiendo tus alternativas, rutas alternativas, y prueba tus planes de simulacro. O aquí hemos llegado a la O27. O sea que fíjate que se fue ya, son las 8 y tanto. Sí, el tiempo rápido, sentimos que se nos va, como dice la canción, como agua entre los dedos. Invitar a nuestros seguidores de Tendencia Logística que nos sigan en nuestra página web, que también subimos artículos de este tipo de interés para todos. Nos sigan en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Así es, señores, nos quedamos cortos con todo lo que queremos comunicar con relación a este tema. Espero que nos los apliquemos, que hayamos aprendido algo nuevo el día de hoy o fortalecerlo como tal. La resiliencia es importante en cada paso que damos. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser íntegros, tenemos que hablar de transformación y adaptación. Por lo que siempre le traeremos un tema interesante. Jesús Joaquín Gómez de este lado estuvo con ustedes. Arcado Enríquez, y será hasta la próxima. Hasta la próxima.